Bueno, como les anticipaba, vamos a ver el trabajo práctico número 7, que son motores y ciclos de potencia gas. Vamos a ver los primeros problemas, y en este trabajo práctico, el problema desafío es el problema número 2. Ustedes acaban de tener, o sea que tienen fresquitos los conceptos. Vamos a hacer un repaso de alguno de las variables más importantes o de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Disculpen que les tengo que admitir a sus compañeros. Los motores son máquinas en donde el émbolo se mueve entre dos posiciones. El punto muerto superior, que estaría representado en un diagrama PV en este punto, el punto muerto superior, que es cuando queda el mínimo volumen en el cilindro, y el punto muerto inferior, que estaría representado acá en el diagrama PV de un ciclo Otto, que es un ciclo que funciona con gasolina, o el punto muerto superior en este esquema del motor, y el punto muerto inferior, que es cuando tiene el máximo volumen, está ocupado el máximo volumen o la máxima capacidad del cilindro. La distancia entre esos dos, entre esos dos puntos, se denomina carrera, y el diámetro que tiene el pistón se denomina calibre. El volumen que desplaza el pistón cuando viaja entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior es el volumen de desplazamiento. El aire con el combustible ingresa por una válvula de admisión, esto es lo que acaban de ver seguramente con el profe Pablo, y los gases salen por una válvula de escape. En los motores alternativos que utilizamos habitualmente, el calor se suministra quemando un combustible dentro del sistema. Por eso se llaman máquinas de combustión interna. Por simplicidad, ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a suponer para resolver desde termodinámica estos ciclos? Entonces, por su simplicidad, vamos a suponer un ciclo del tipo ideal. ¿Qué supone trabajar con un ciclo del tipo ideal? Supone que el fluido de trabajo que opera en un circuito cerrado. Entonces, recién vimos, que han visto con la teoría seguramente, que tienen una válvula de admisión y una válvula de escape, con lo cual hay un intercambio de masa en el proceso real. En el motor que nosotros vamos a resolver termodinámicamente, esos procesos no están considerados, y nosotros esas transferencias, entradas y salidas de flujo y entradas y salidas de calor, las vamos a considerar externas a nuestro sistema, y lo vamos a considerar como que esto funciona como un sistema cerrado, es decir, que solo intercambia con el medio calor y trabajo. Y que el fluido sigue un ciclo termodinámico, es decir, que inicia y termina en el mismo punto. Suponemos que no hay combustión interna como realmente pasa en los motores, sino que el calor es transferido desde y hacia el interior o el exterior de mi sistema, atravesando unas paredes diatérmanas, es decir, algunas paredes que pueden intercambiar calor con el entorno. Entonces, el calor que ingresa al motor para producir trabajo por la combustión, lo vamos a considerar como un calor externo que atraviesa las paredes del sistema. Y el calor que sale con los gases de escape, nosotros lo vamos a considerar como un calor que intercambia el sistema cerrado, que sale de nuestro sistema a través de los límites del sistema. ¿Qué otra cosa más vamos a considerar en la definición? Y esto es muy importante porque generalmente en los exámenes se los pedimos, porque son conceptos muy importantes sobre lo que avanza, sobre los que avanzamos para la resolución o el prediseño de los motores de combustión interna en la termodinámica. Una suposición súper importante es la suposición de aire estándar.
¿Qué implica la suposición de aire estándar? Implica todos estos conceptos. La suposición de aire estándar implica que el fluido de trabajo no es una mezcla de aire-combustible, sino que nosotros idealmente en esta suposición de aire estándar consideramos que el fluido de trabajo es aire con una masa constante, es decir, tiene cantidad constante, y que el aire se comporta como un gas ideal. Entonces, todas esas suposiciones nos van a llevar a trabajar con nuestros balances de energía y nuestras eficiencias de una manera específica. Todos los procesos que nosotros vamos a considerar en los ciclos que describen los distintos motores que vamos a analizar son procesos internamente reversibles. Como recién ya discutimos, la combustión se sustituye por un intercambio térmico desde una fuente externa, el escape se sustituye por un intercambio térmico con un sumidero y el fluido regresa al estado inicial, es decir, como habíamos hablado recién, describe un ciclo. Esto también es muy importante, porque nosotros vimos antes que los calores específicos eran dependientes de la temperatura. Para el análisis y el cálculo de nuestros motores térmicos, nosotros vamos a suponer que el aire tiene calor específico constante, y el calor específico que usemos punto a punto para determinar las condiciones termodinámicas del fluido a lo largo del ciclo en su recorrido por el motor, por las etapas que sigue el motor, vamos a considerar que tiene un calor específico que es constante y el valor que le vamos a dar es el que está calculado para la temperatura ambiente, es decir, para 300 Kelvin. Es decir, que no vamos a ir corrigiendo el calor específico punto a punto con la temperatura. Otras idealizaciones que vamos a hacer y que se realizan habitualmente incluyen: en estos ciclos ideales que nosotros usamos para nuestros cálculos con los motores, no hay fricción, por lo que no hay caídas de presión en tuberías o dispositivos. Todos los procesos se dan en un modo de cuasi equilibrio y las tuberías están aisladas, por lo que se consideran adiabáticos. También vamos a ignorar acá los cambios de energía cinética y de energía potencial. Vamos a empezar con el ciclo más tradicional, el más sencillo. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí. En ese ciclo Otto que estaba recién, o bueno, en este ciclo Otto de acá, Sí. ¿son adiabáticas? ¿Nosotros las consideramos como adiabáticas a las curvas? Sí, ahora te lo voy a explicar punto por punto, pero el ciclo Otto está compuesto por dos transformaciones adiabáticas, una compresión adiabática y una expansión adiabáticas, y dos transformaciones isocóricas a volumen constante. Recibe calor, es decir, vos la combustión la reemplazás por un proceso a volumen constante en donde hay absorción de calor. Y el escape lo reemplazás por un proceso a volumen constante donde hay cesión de calor. Esas dos transformaciones a volumen constante no son adiabáticas, son diatérmanas, porque vos tenés esos límites de tu sistema tienen que poder absorber y ceder calor. ¿Se entiende? Sí, sí, esas dos, sí, yo decía las curvas, si se consideraban adiabáticas, es decir, la compresión y la expansión son adiabáticas, digamos, Son en nuestra adiabáticas. idealización. Sí, son idealmente adiabáticas, y a esas, además, le corresponde el tratamiento de las relaciones con las adiabáticas. Entonces, este es un ciclo que, como les dije, en la idealización es un ciclo ideal para máquinas reciprocantes de encendido a chispa. Esto que se comprime, que es una mezcla aire-combustible, nosotros lo vamos a considerar como que es aire haciendo todo el recorrido para producir trabajo a lo largo del ciclo. Vamos a ignorar los procesos de admisión y de escape y vamos a iniciar en el punto 1, que corresponde a la posición, es decir, cuando ya todo el fluido, la mezcla de aire-combustible, ingresó y llenó toda la capacidad del cilindro. Ese es mi punto 1, y a partir de ese punto, que es el punto 1, en la condición del punto 1, es decir, en el punto muerto inferior,
se realiza una compresión adiabática, que es isoentrópica, hasta el punto muerto superior, que es el que indica mínimo volumen en el cilindro. A partir de ese punto comienza la combustión. La combustión es de tipo isocórica y idealmente en el punto 3 de temperatura máxima y presión máxima del ciclo termina la combustión e inicia la expansión isoentrópica, que es la producción de trabajo. Una vez que termina la expansión, toda la parte del escape y el enfriamiento de los gases en el cilindro y su posterior escape, nosotros lo reemplazamos con este proceso 4.1, que es un proceso de cesión de calor a volumen constante. Así está conformado idealmente el ciclo de combustible. Entonces, el fluido de trabajo, que realmente es una mezcla de aire y gasolina, nosotros lo vamos a reemplazar por aire. Hay un factor muy importante, que ya más seguro que han visto también en teoría, que define la eficiencia de un ciclo Otto, ¿y cuál es? ¿Cómo se llama ese factor? La relación de compresión, por supuesto. ¿Y qué es la relación de compresión? Estamos acostumbrados a relacionar compresión con relación de presiones. Bueno, en los motores la relación de compresión refiere a una relación de volúmenes. ¿Entre qué volúmenes? Entre el punto muerto inferior, que corresponde al volumen en el estado 1, y el punto muerto superior, que corresponde al volumen en el estado 2. Entonces, R, cada vez que lo veamos, va a hacer referencia a la relación de compresión, y va a ser la relación entre el volumen en el estado 1 y el volumen en el estado 2 después de la compresión. Nosotros vamos a representar, como ya venimos haciendo a lo largo de toda la materia, este funcionamiento en un par de ejes presión-volumen, que también es extrapolable a su par de eje temperatura-entropía. Entonces, fíjense cómo lo que acabamos de explicar de las etapas que componen nuestro motor ciclo Otto, las podemos trasladar a lo que ocurriría en un diagrama temperatura-entropía, donde desde 1 a 2 se lleva a cabo una compresión a entropía constante, porque es adiabática. De 2 a 3 se lleva a cabo una absorción de calor isocórica, volumen constante. De 3 a 4 una producción de trabajo a entropía constante, y de 4 a 1 una cesión de calor que reemplaza el enfriamiento de los gases, y la salida de los gases en el escape lo reemplazamos con una cesión de calor al entorno. Acá vamos a ir rápido porque esto lo han visto en la teoría. Estos ciclos que nosotros analizamos son ideales. Hablamos recién de todas las situaciones de idealización respecto a los flujos, respecto a las propiedades del calor específico, respecto al fluido de trabajo, respecto a las transformaciones que son reversibles. Es decir, hacemos un conjunto importante de idealizaciones para representar los ciclos de esta manera. En realidad, ¿qué ocurre en mi ciclo real? Y ocurren pérdidas de calor, por lo cual disminuye el trabajo útil, porque estas compresiones y expansiones, que nosotros las consideramos adiabáticas, en realidad tienen un limitante. Hay cierta pérdida de calor, nunca las paredes son completamente adiabáticas. La combustión no es instantánea, es decir, una vez que yo llegué al punto de compresión, al punto de volumen que me da la relación de compresión, probablemente un rato antes, por el tema de las características del combustible, la ignición del combustible ya había comenzado, con lo cual ese volumen 2 que está predecido por el modelo idealizado probablemente sea un volumen que tenga una presión mayor de la que indica el volumen final del punto muerto superior, y además también la combustión en general termina antes de lo que predice mi modelo de motor ideal. Todas estas pérdidas, más las pérdidas de la válvula de escape que no estamos considerando, más las pérdidas de sobrepresión y de presión que son necesarias para que ocurra la aspiración y el escape que no estamos considerando, hacen que todas estas áreas
influyan sobre el resultado final del área encerrada adentro de la curva que describe el ciclo, que ¿qué es ese área? ¿Qué representa? Este área. El trabajo. El trabajo que puede ofrecer el motor. Bueno, ese trabajo, que es este trabajo ideal, en el motor real es menor debido a todas esas pérdidas. Nosotros vamos a trabajar con este modelo en nuestros cálculos. Bien, para estas compresiones y expansiones adiabáticas, las relaciones que corren son las relaciones de las adiabáticas P por B a la K, o T por B a la K menos 1, o T por P a la K menos 1 sobre K. Y las vamos a usar un montón, así que tenemos que generar alguna ayuda a memoria para poder recordarlas. Y es muy importante también distinguir que estas relaciones no se pueden utilizar en estas transformaciones, porque estas transformaciones son de tipo isocórico. Entonces yo al punto 2 con el punto 3 no lo puedo relacionar usando las relaciones de las adiabáticas, sencillamente porque este tipo de transformaciones de 2 a 3 y de 4 a 1 no son adiabáticas. Entonces tengan muy claro que los puntos que nosotros podemos relacionar mediante las relaciones de las adiabáticas son los puntos 1, 2, 3 y 4 para este motor idealizado que representa el ciclo Otto. Vamos a ver finalmente y rápido cómo quedaría el balance de energía para este tipo de motor. ¿Cómo sería la expresión del rendimiento para este tipo de motor? El rendimiento, para calcular el rendimiento de un ciclo Otto, vamos a requerir o recurrir al mismo concepto que ustedes ya vienen utilizando desde que arrancamos con el concepto de rendimiento térmico. El rendimiento térmico del motor va a ser el trabajo neto que produce el motor, que es el efecto útil, sobre el calor absorbido. Como el trabajo neto en un diagrama TS se ve claramente, en un TS, fíjense que de 2 a 3, el área bajo la curva representa el calor de entrada. Y de 3 a 4, de 4 a 1, perdón, el área bajo la curva en un gráfico TS representa el calor de salida. Calor de entrada menos calor de salida me da el área debajo de la curva del ciclo que representa el trabajo neto, que es sería la misma área en un PV equivalente a esta. Entonces, nosotros podemos ver que este trabajo neto sería igual a calor de entrada o calor absorbido menos calor cedido. Trabajo algebraicamente y me queda que el rendimiento es 1 menos el módulo del calor cedido sobre el calor absorbido. El calor cedido es el cedido en el proceso 4.1 y el calor absorbido es el calor absorbido en el proceso 2.3. Suponiendo que la mezcla de aire y gasolina se comporta como un gas ideal, los calores que aparecen en la ecuación anterior están dados o pueden ser calculados a partir del producto del número de moles por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. O como nosotros venimos trabajando, como los calores específicos están por unidad de masa, esta N sería la cantidad de masa. Es decir, el calor absorbido en 2.3 es igual a la masa por el calor específico a volumen constante, que ¿cómo lo van a considerar? ¿A qué temperatura? Ambiente. A las 300 Kelvin, o sea que lo van a sacar de la tabla 2. Por la diferencia entre la temperatura del punto 3 y la temperatura del punto 2. Y de la misma manera vamos a hacer con el calor cedido la masa por el calor específico a 300 Kelvin, por la temperatura de salida, que sería la temperatura del punto 1, por la temperatura de ingreso, que sería la temperatura del punto 4. ¿Por qué vamos a hacer por el CB? Porque son transformaciones isocóricas. Recuerden que el calor transferido a volumen constante lo podemos hacer analógico a la definición de calor
específico a volumen constante, que es la variación de la energía interna respecto de la temperatura cuando el volumen se conserva constante. Sustituyendo esta expresión en la expresión de rendimiento que tenemos acá, resulta que como esto es todo a 300 Kelvin, es un sistema cerrado, es decir, que el número de moles o la masa se conserva, todo esto se puede cancelar, el rendimiento me queda como una relación de 1 menos las relaciones de temperatura a las que se cede calor y la relación de la diferencia de temperatura a las que se absorbe calor. Trabajamos estas diferencias de temperatura con las relaciones de las adiabáticas, entonces yo tengo que T1 por B1, este gamma, la menos 1 es la K, es el coeficiente K, que es el CP sobre el CB que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Es igual a T2 por B2 a la K menos 1, del mismo modo puedo hacer las relaciones con T4 por B1, y hago la resta para tener T4 menos T1 por B1 a la K menos 1. Reemplazo algebraicamente y esta diferencia de temperaturas que obtuve de aplicar el rendimiento me queda igual a la relación de los volúmenes de B2 y B1 a la K menos 1. Pero B1 sobre B2, ¿qué es? B1 sobre B2, punto muerto inferior sobre punto muerto superior, ¿qué es? La relación de compresión. La relación de compresión. Con lo cual, va a resultar que si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación de rendimiento, el rendimiento del ciclo Otto nos va a quedar 1 menos 1 sobre la relación de compresión a la K menos 1. ¿Cómo vamos a sacar nosotros el rendimiento? Si nos acordamos de esta fórmula, la vamos a aplicar la fórmula. Pero si no nos acordamos de esta fórmula, no importa, porque nosotros, mientras punto a punto podamos sacar la relación entre el calor cedido y el calor absorbido, o la relación entre el trabajo neto que produce el ciclo y el calor absorbido, vamos a poder sacar la eficiencia térmica. ¿Para qué nos sirve esta expresión del rendimiento del ciclo Otto, que es muy importante? Para poner en relevancia el impacto que tiene la relación de compresión en el rendimiento de estos ciclos de este tipo de motor que anda con gasolina. Y la limitante que implica, y ustedes seguramente ya discutieron, el tipo de combustible con el que este motor trabaja, porque tiene una cantidad de compuestos volátiles mucho más altos y por lo tanto una detonación o un índice de ignición mucho más rápida a menores presiones, lo que hace que estos motores no puedan tener grandes relaciones de compresión, aun y cuando en las últimas décadas se ha trabajado sobre las terminales de los componentes para que sean menos propensas a detonar, que es el índice de octano que ustedes conocen, y se ha mejorado la detonación, pero así todo, las relaciones de compresión de estos ciclos más habituales están entre 8 y 10. Entonces, ahora vamos a ir y vamos a calcular, para este ciclo, vamos a calcular su balance de energía, vamos a calcular su eficiencia. Entonces, ¿qué dice el problema número 1 de su guía de trabajos prácticos? Dice que ustedes tienen la temperatura al principio del proceso de compresión en un ciclo Otto de aire estándar con una relación de compresión de 8 es de 300 Kelvin, es decir, la temperatura en este punto es de 300 Kelvin. Y la relación entre el volumen 1, que es el punto muerto inferior, y el volumen 2, que es el punto muerto superior, es igual a 8. La presión es una atmósfera, las vamos a simplificar y vamos a decir que una atmósfera son 100 kilopascales. Y el volumen del cilindro es 0,6 decímetros cúbicos. La temperatura máxima durante el ciclo, ¿cuál es la temperatura máxima del ciclo? ¿Qué punto en este ciclo representa la temperatura máxima? La combustión 2,3. Al final de la combustión. El punto más alto que ustedes van a tener de temperatura en un ciclo Otto
es el punto al final de la combustión. También va a ser el punto más alto de temperatura que van a tener en un ciclo diésel, pero no va a tener el mismo formato, pero siempre la máxima temperatura del ciclo está al final de la combustión. Entonces el punto 3 es el que va a valer 2000 Kelvin. Me pide que determine la temperatura y la presión al final de cada proceso del ciclo. Es decir, voy a ir punto a punto relacionando los datos del ciclo para sacar las variables termodinámicas, temperatura, presión y volumen, que describen cada uno de los procesos del inicio y el final de los procesos que lleva a cabo mi motor a gasolina, y me pide que determine el rendimiento térmico o la eficiencia, y me pide que determine otra variable, que es la presión media efectiva, que ya vamos a discutir. Dice en atmósfera, pero eso lo vamos a cambiar, vamos a dejar mientras me lo calculen todo en sistema internacional, es decir, kilopascales, estamos bien. Vamos a caracterizar nuestro sistema. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Es un sistema ideal? ¿Es un sistema simple compresible? ¿Cerrado, como dijimos, porque explicamos las simplificaciones que le hacíamos al motor? ¿Es homogéneo, porque no hay un cambio de estado de agregación a lo largo del fluido que describe el ciclo? Y es multicomponente, pues está formado por el aire, que es una mezcla. Límites. Los límites son imaginarios, son teóricos. Un par de límites son diatérmanos y otro par de límites son adiabáticos. En dos de las transformaciones el ciclo intercambia calor, con absorción y cesión, y en dos consume y produce trabajo, por lo cual en esas transformaciones no hay intercambio de calor. ¿Qué tipo de transformaciones? Como dijimos, todas las transformaciones que vamos a considerar en el ciclo idealizado son del tipo cuasiestáticas y reversibles, por lo tanto es una transformación ideal. Como este es un ciclo que está compuesto por un conjunto de transformaciones, nosotros la vamos a describir. Y vamos a decir, bueno, de 1 a 2 la transformación es adiabática, de 2 a 3 es isocórica, de 3 a 4 es adiabática y de 4 a 1 es isocórica. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos para resolver? Tenemos que, vamos a trabajar con aire, la temperatura inicial es de 300 Kelvin, la presión son 100 kilopascales porque es una atmósfera, tenemos el dato de la temperatura 3, que es la temperatura máxima, esta es una R minúscula, que es la relación de compresión, B1 sobre B2, que vale 8, y tengo el volumen del cilindro, que son 0,6 decímetros cúbicos. ¿Cuáles son las incógnitas? Temperatura y presión en cada punto, rendimiento térmico y presión media efectiva. Fíjense la representación del mismo motor en un diagrama PV y, como discutimos antes, la representación de ese motor en un diagrama TS. Las curvas, el área debajo de las curvas en un diagrama TS representa calor, el área debajo de las curvas en un diagrama PV representa trabajo. ¿Por qué estas dos curvas son homólogas? Porque como esto es un sistema cerrado, el balance de energía sería que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Como esto describe un ciclo, es decir, inicia y termina en el mismo punto, la variación de energía interna es igual a 0, y resulta que las cantidades netas de calor intercambiadas por el ciclo son equivalentes a las cantidades netas de trabajo producido. Por eso podemos decir que si bien el área en esta curva representa directamente trabajo y el área en esta curva representa directamente calor, esta magnitud es equivalente a esta magnitud. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a ver, ¿qué hipótesis vamos a hacer? De nuevo, rapidito, las mismas que vamos a hacer para todos los casos. El aire en el conjunto cilindro-pistón es un sistema cerrado. Acuérdense que para los sistemas cerrados cabe la ecuación que les acabo de describir, de balance de energía. Todos los procesos de compresión y expansión son adiabáticos. Todos los procesos son internamente reversibles. Al gas lo vamos a tratar como gas ideal y vamos a despreciar la energía cinética y potencial.
Como hacemos suposición de aire frío estándar, tanto el CB como el CP y K no van a variar con la temperatura. Siempre lo vamos a considerar a 300 Kelvin y los vamos a leer de la tabla 2. Bien, vamos con el punto 1. El punto 1 tenemos el dato, punto muerto inferior, tenemos el dato, 100 kilopascales de presión, 300 Kelvin de temperatura. Me falta el volumen 1. Aplico modelo de gas ideal porque tengo presión y temperatura. Presión por volumen específico, constante particular del gas por la temperatura. Despejo volumen específico en el punto 1, de donde leo el valor de la constante particular del aire de la tabla, 0,2870 kilopascal por metro cúbico, kilogramo Kelvin. Recuerden que kilopascal por metro cúbico es kilojoule por kilogramo Kelvin. Por la temperatura en el punto 1, que serían los 300 Kelvin, dividido la presión en el punto 1, obtengo el valor del volumen específico en el punto 1, 0,861 metros cúbicos por kilogramo. Vamos a ver ahora qué pasa en el punto 2, es decir, después, cuando finaliza el proceso de compresión adiabática. Como yo tengo un dato que es la relación de compresión que relaciona el volumen 1 con el volumen 2, y como mi sistema es cerrado, decir que el volumen 1 total al 2 es 8 y que el volumen específico al volumen 2 es 8 es lo mismo, porque en un sistema cerrado la masa permanece constante. Entonces voy a sacar con la definición de la relación de compresión del motor, que es 8, y el dato que ya obtuve aplicando la ecuación de los gases ideales, que me permitió obtener el volumen 1, si R es V1 sobre V2, entonces despejo V2, que me va a quedar igual a V1 sobre R. V1 tengo el dato, porque lo acabo de calcular, R es dato del problema, saco el volumen específico en el punto 2, fíjense que es bastante más pequeño, teníamos 0,861, ahora tenemos 0,1076 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, ¿qué tipo de transformaciones de 1 a 2? Es Adiabática. una transformación adiabática. A las transformaciones adiabáticas les podemos aplicar las relaciones de las isentrópicas. Yo ya tengo una variable que se relaciona con otra variable del punto 2. Tengo el volumen en el punto 1 y el volumen en el punto 2. ¿Qué otra variable dato tengo para relacionar? La temperatura, porque la temperatura en el punto 1, la presión en el punto 1 es dato. Es una atmósfera que la hemos considerado 100 kilopascales. Como tengo los volúmenes en los dos puntos y tengo la presión en el punto 1, voy a aplicar las relaciones de las adiabáticas que relacionan presión y volumen para despejar la presión en el punto 2. Y entonces digo que P2 sobre P1 es igual a B1 sobre B2 a la K. Pero B1 sobre B2, ¿qué es? La relación de compresión. Entonces la presión 2, la despejo de esta relación, me va a quedar la relación de compresión a la K por la presión en el punto 1. Resuelva y con eso tengo la presión en el punto 2, que ahora van a ser 1837,91 kilopascales. ¿Cómo puedo hacer con la temperatura? Con el mismo concepto que hice con la presión. Ahora voy a buscar, yo usé esta, ustedes pueden usar cualquiera. ¿Podríamos usar la de gas ideal o no? No. Vos me decís, acá sí. Para sacar la temperatura, digamos. Claro, pero acá en el punto 2, no de la relación 1-2. Podrías, con la presión y el volumen en el punto 2, sacar la temperatura en el punto 2 usando la ecuación de gas ideal. Acá, no P1, B1, P2, B2. Y si no, como esta sigue siendo una relación adiabática, yo relacioné las temperaturas entre 1 y 2, porque me falta la temperatura en 2, con las presiones entre 1 y 2.
pero podría haber relacionado las temperaturas con los volúmenes. Cualquiera de las dos me da el mismo resultado. Yo apliqué la relación de las temperaturas con las presiones y me dice que T2 sobre T1 es igual a P2 sobre P1 a la K menos 1 sobre K. Despejo temperatura 2. Como tengo el valor de la presión 2 porque lo acabo de sacar, tengo el valor de la presión en 1 porque es dato, K es el coeficiente adiabático del aire, para el aire es Cp sobre Cv vale 1,4, reemplazo, multiplico por el valor de la temperatura en el punto 1, que es dato y son 300 Kelvin, y saco la temperatura en el punto 2, 689,21 Kelvin. Profe, Sí, ahí podríamos haber usado la fórmula de temperatura 2 sobre temperatura 1 igual al volumen 1 sobre el volumen 2, sí, elevado a la K menos 1. sí, exactamente, es lo que les acabo de decir, que yo usé esta, pero ustedes podrían haber relacionado temperaturas con volúmenes porque ya tienen el B2 y el B1. Cualquiera de las dos, y también la del gas ideal, en este punto te tienen que dar el mismo resultado, te lo van a dar. Si está bien hecha la relación y bien puestos los valores, todas conducen al mismo resultado. Y por cualquier lugar que lo hagan va a estar bien. Vamos a ver cómo sacamos las relaciones en el punto número 3. Fíjense, nosotros tenemos acá, ¿qué dato tenemos? El dato del volumen 2. ¿Cómo es la transformación de 2 a 3? ¿Qué tipo de transformación es? Isocórica. Histórica. Como es isocórica, entonces B3 va a ser igual a ¿qué? A B2. Claro, ustedes se aprenden cómo está compuesto este ciclo, del diagrama del ciclo, rápidamente nosotros podemos ver en un gráfico PV que el volumen del punto 2 coincide con el volumen del punto 3. La temperatura en este caso es dato del problema. ¿Por qué? Porque estuvimos discutiendo que me dice que la temperatura máxima son 2000 Kelvin. Ahora, ¿qué me falta? Me falta la presión. ¿Cómo pueden sacar la presión en este tipo de transformación 2-3? La fórmula de gas ideal. Claro, a volumen constante. Entonces, como nosotros tenemos que P por B sobre T es constante, pero en este caso B es constante porque la transformación es isocórica, obtengo que la relación de P sobre T es constante. Entonces, yo podría decir que la relación entre la presión en el punto 3 y la temperatura en el punto 3 es igual a la relación de la presión en el punto 2 sobre la temperatura en el punto 2. Como la temperatura en el punto 3 es dato del problema, porque me dice que la temperatura máxima del ciclo son 2000 Kelvin, yo puedo despejar la presión 3 de esta relación y me va a quedar que la presión en el punto 3 es igual a la división entre la presión en el punto 2 dividida la temperatura en el punto 2 multiplicada por la temperatura en el punto 3. No están más que despejando de esta igualdad la presión en 3. Reemplazamos por los datos, fíjense, la presión en 2 ya la tenemos, la temperatura en el punto 2 también la calculamos, y esta es dato, la temperatura en el punto 3, y me dice que, fíjense que también es la presión más alta del ciclo, la presión son 5.333,38 kilopascal. Ahora vamos a ver qué pasa en la transformación 3-4. Hasta ahora me siguen, que esto es muy sencillo, es cuestión de tener claro cuáles son las transformaciones que componen el ciclo, dibujarlas y después seguirlas aplicando las resoluciones que corresponden al tipo de relación punto a punto que va sufriendo el fluido a lo largo de su paso en las transformaciones que realiza el motor. Entonces no tiene ningún nivel de complejidad salvo que ustedes conozcan
y tengan claros cuáles son las transformaciones de tipo adiabática y cuáles son las transformaciones de tipo isocórica. En unas corresponde resolver con las relaciones de las adiabáticas y en otras corresponde resolver con las relaciones del gas ideal. Vamos a ver qué pasa ahora en el punto 4. El punto 4 es cuando termina de hacer trabajo el motor. Termina la parte de producción de trabajo. Entonces, ¿qué le pasa? Fíjense acá, el punto 4, el volumen del punto 4, ¿con qué volumen coincide? Con el del volumen 1. Con el del punto muerto inferior, con el del volumen 1. Así que, como ya la tenía calculada del punto 1, el punto 4 tiene 0,861 metros cúbicos por kilogramo. Ahora vamos a ver cómo podemos saber la presión del punto 4. Como la transformación del tipo 3,4 es del tipo isentrópica, y como yo sé, no tengo ni la presión ni la temperatura en el punto 4. Pero en el punto 3 tengo volumen, presión y temperatura. Pero ¿qué datos ya tengo del punto 4? Y los volúmenes los tengo porque los puedo asemejar, es el mismo que el volumen en el punto 1. Entonces hago una relación que relacione los volúmenes con las otras dos variables que a mí me hacen falta con relaciones isentrópicas. Es decir, tengo que relacionar los volúmenes en los dos puntos que ya son datos con las temperaturas y con las presiones que son las que me faltan del punto 4. En este caso, yo elegí para sacar la presión, relacionar las presiones con los volúmenes entre el punto 3 y el punto 4 aplicando las relaciones de las adiabáticas. Y yo podría decir entonces que la relación P4 a P3 es igual a la relación B3-B4 a la K, pero B3 es igual a B2 y B4 es igual a B1, con lo cual a mí me queda B2 sobre B1, que es la inversa de la relación de compresión, por eso acá me queda 1/8. Despejo la presión 4, a esta relación me queda multiplicando por la presión en 3. La presión en 3 ya la he sacado, son 5.333,38 kilopascales, y esto dijimos que si B1 sobre B2 es la relación de compresión, entonces esto es 1/8 a la K, que es el coeficiente 1,4. Obtengo que la presión en el punto 4 son 290,18 kilopascales. Ahora, con el mismo concepto, yo podría sacar, relacionando las dos variables conocidas al inicio y al final de la transformación adiabática o isentrópica, obtener la que me falta, que ha sido lo que yo he hecho acá en la segunda parte. La otra forma en la que puedo resolver la temperatura del punto 4 es no comparar este tipo de transformación, sino este tipo de transformación. Como yo tengo la temperatura en el punto 1 y tengo el volumen y la presión en el punto 1, y acá ya tengo presión y volumen, y esta es una transformación isocórica, yo a este tipo de transformación 4,1 le puedo aplicar gas ideal de transformación isocórica, es decir, que PBT igual constante, como es isocórica el volumen se pasa al lado de la constante y que me queda que P sobre T es una constante, entonces a esta transformación le cabe que la relación entre la presión y la temperatura en el punto 4 es igual a la relación entre la presión y la temperatura en el punto 1. De esa relación despejo la presión en 4, reemplazo los valores porque ya los tengo calculados y obtengo que la temperatura en 4, perdón, acá he despejado mal, la temperatura en 4 está acá, esta presión en 4 la acabo de calcular, la puse acá como un dato, entonces la temperatura en el punto 4, que es la que me falta, va a ser la presión en el punto 4 dividida la presión en el punto 1 por la temperatura en el punto 1. Como yo acabo de calcular la presión en el punto 4, la presión en el punto 1 es dato del problema, y la temperatura en el punto 1 es dato del problema también,
puedo calcular la temperatura en el punto 4, que son 870,54 Kelvin. Hasta este punto, yo ya tengo todas las variables termodinámicas de mi sistema. Es decir, que yo acá ya estoy en condiciones de calcular calor y trabajo, porque tengo temperaturas y tengo presiones y tengo volumen. También en este tipo de transformación, yo usé este tipo de transformación para calcular la temperatura. Podría haber usado las relaciones de las adiabáticas en la transformación 3-4 para determinar la temperatura en 4. Por ejemplo, podría haber relacionado temperaturas con volúmenes o temperaturas con presiones y haberla despejado de ahí. O sabiendo temperatura, presión y volumen del punto 4, podría haber aplicado en el punto 4 la ecuación de gases ideales y despejar la temperatura. Esas tres cosas podrían haber hecho para calcular la temperatura que falta en el punto 4. Vamos a seguir ahora. ¿Qué más me pide? Me pide la eficiencia de este motor. Fíjense que siempre es recomendable hacer un resumen punto a punto de las variables presión, temperatura y volumen del motor. Y ahora vamos a ir al concepto de rendimiento térmico. ¿Qué nos dice el concepto de rendimiento térmico? Nos dice que el trabajo neto, es decir, el efecto útil que realiza mi dispositivo, que en este caso es el motor, sobre el recurso utilizado para producir ese trabajo útil. ¿Cuál es el recurso que yo estoy utilizando para producir en un motor el trabajo útil? ¿Cuál es? ¿Cuál es el recurso? Calor que le estoy entregando. Ay, perdón, no te escuché. El calor que le estoy entregando. ¿Y de dónde sale ese calor de entrada? ¿Cuál es el recurso? ¿Qué es lo que vos pagás? Combustible. El combustible. La combustión del combustible que te suministra ese calor de entrada, que acá, como nosotros hemos simplificado el motor, está representada la combustión como una cesión de calor que atraviesa los límites de mi sistema, como una absorción de calor. Ese es mi recurso. Y el efecto útil es el trabajo neto que produce el motor. Ya discutimos por la correlación entre el diagrama PV que muestra trabajo y el diagrama TS que muestra calor, que el trabajo neto es equivalente a la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida. Es decir, que este trabajo neto que está en la ecuación de rendimiento, yo lo puedo calcular como la diferencia entre el calor de entrada y el calor de salida, dividido el calor de entrada, porque es mi recurso. Y entonces me queda operando, me queda 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Vamos a ir a calcular, para saber la eficiencia, este calor de salida y este calor de entrada. ¿Dónde sale calor en el motor? En la etapa 4.1 cede el motor calor. Es una etapa, ¿de qué característica es la transformación 4.1? Isocórica. Isocórica. Es una transformación a volumen constante. Entonces, si ustedes aplican a la transformación 4.1, el primer principio, el balance de energía para un sistema cerrado. Recuerden que nosotros estamos asemejando los motores a un sistema cerrado en el que se describe un ciclo. Entonces, como esto es un sistema cerrado, como este es un sistema cerrado, vamos a aplicarle un balance de energía de primer principio. ¿Cómo es el balance de energía primer principio para un sistema cerrado? Que opera entre 4.1. La variación de energía ¿Sí? interna igual al calor. Exacto, Porque porque el trabajo es cero. trabajo se anula, porque en este proceso 4.1 hay transferencia de calor, pero no hay ni producción ni consumo de trabajo. Entonces, este calor de entrada, de salida 4.1 nos va a quedar como la diferencia entre la energía interna del punto 4 menos la energía interna del punto 1.
Si quieren que les dé negativo, hacen U1 menos U4, pero es exactamente lo mismo. Este calor de salida va a ser un calor negativo porque abandona el sistema. Eso va a ser equivalente, como esto es energía interna, ¿cómo calculábamos nosotros la variación de energía interna para un gas ideal? Lo hacíamos en función del calor específico por las diferencias de temperatura. Este calor de salida que estoy calculando, y como lo estoy calculando, es por unidad de masa. Por eso no estoy multiplicando por la masa en esta expresión. Es decir, que este Q41 dividido la masa, es decir, una cantidad de kilojoule por kilogramo, va a ser igual al calor específico a 300 Kelvin del aire, el calor específico a volumen constante, por la temperatura en el punto 4, que ya la tenemos calculada, menos la temperatura en el punto 1, que también es dato. Es decir, que ya puedo saber cuál es el calor de salida. Y ahora, para calcular el calor de entrada, ¿dónde ingresa calor a mi sistema? Ingresa calor en la transformación isocórica del tipo 2,3. Entonces, fíjense que volvemos a tener el mismo caso. También, como es un sistema cerrado, aplico balance de energía, se cancela el término trabajo, me queda que la variación de energía interna en esa transformación 2,3, es decir, U3 menos U2, es igual a la cantidad de calor que absorbió el motor o el calor que se produjo en la combustión. Y es igual al calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas en ese proceso, que es T3 menos T2. Ahora reemplacen, sí. Una consulta, en el calor de salida, digamos, ¿usted invirtió los sentidos, digamos, para que le quede positivo? No. Fíjate que salida, el estado final de la salida es 3. Y el estado, En el Q de salida, le digo yo. claro, salida. el Q de salida, como fíjate que vos lo tenés que usar con valor absoluto, yo siempre lo uso de manera que me quede positivo. Claro. Si vos lo hubieras calculado como U final menos U inicial, hubiera sido lo mismo, nada más que este calor te va a dar negativo. Lo único que es como te debería dar. No importa, porque vale lo mismo. ¿Por qué yo lo dejo positivo? Porque cuando lo voy a considerar en la fórmula del rendimiento, acuérdense Claro, que lo que discutimos es el módulo. No lo uso con el signo, sino con el valor. Fíjense que acá, a ver, ya me pasé. Acá, ves que el rendimiento es el módulo del calor cedido. Como trabajamos con el módulo para que no se les haga lío con este menos, yo lo calculo de manera que me dé positivo. Si ustedes lo calculan y lo dan negativo, no importa, pongan el módulo. Bien. Siempre háganlo de manera que a ustedes no los confunda. Entonces, rendimiento térmico, 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Las dos expresiones, como estos dos calores son absorbidos y cedidos a volumen constante, van a tener el calor específico, que como la suposición de aire frío me dice que están tomados los dos a 300 Kelvin, van a valer igual y yo los puedo cancelar. Con lo cual me queda el rendimiento en función de 1 menos la temperatura a las que se realiza la cesión de calor o la pérdida de calor sobre las temperaturas a las que se realiza la absorción de calor. Reemplazo, porque todos esos valores son datos, ya los calculé en el punto a punto, y me da que este motor tiene una eficiencia de 0,56%. Un motor Otto súper eficiente, porque los motores reales de tipo Otto tienen eficiencias de entre el 25 y el 30%. Esto lo hemos resuelto haciendo el balance, como les expliqué. Pero ese balance, al que llegamos nosotros acá en función de 1 menos la relación de las temperaturas, si uno lo opera asemejándolo a las relaciones de las adiabáticas, obtiene esta relación, en donde R sería 8, que sería la relación de compresión, y K es el coeficiente adiabático para el aire, que es 1,4. Si ustedes reemplazan ahora en esta fórmula,
van a ver que nuevamente el rendimiento les da 0,56. Es decir, que cualquiera de las dos relaciones que apliquen les va a dar 0,56. Esta la podrían haber sacado inmediatamente solo con el dato del problema. Esta no, pero bueno, como ya me pedía el punto a punto, yo lo puedo razonar porque ustedes ya tienen los conocimientos necesarios de la termodinámica, y si no se acuerdan de esta fórmula no importa, porque con el concepto de rendimiento que le aplican a cualquier máquina térmica, ustedes pueden obtener el rendimiento de un motor de tipo Otto. ¿Hasta acá se ha entendido cómo vamos a trabajar para calcular la eficiencia y el desarrollo de un motor de gasolina? ¿Hay algo que no entiendan? No, profe, está bien. Bueno, lo voy a considerar un sí. Y vamos a ver la última de las cosas que me pide, que es un parámetro, que es un parámetro teórico, que sirve de alguna manera como un indicador sencillo para comparar distintos tipos de ciclo de producción de trabajo, distintos tipos de motores, en función de un parámetro que describe para un motor que tiene el mismo volumen, es decir, la misma cilindrada, es decir, la misma diferencia entre el volumen máximo o el punto muerto inferior y el volumen mínimo y el punto muerto superior, ¿cuál es el motor que produce más trabajo neto? Ese índice se llama PME, que hace referencia a la presión media efectiva. ¿Qué representa esa presión media efectiva? Es un valor fíjense que este es un diagrama PV. Y acá yo tengo un ciclo real que desarrolla un motor de combustión interna que trabaja con nafta. Es decir, este es un ciclo Otto real. El trabajo adentro de la curva es el trabajo que entrega el motor y es equivalente al trabajo representado por el área que está compuesta por el parámetro de la presión media efectiva y la diferencia entre el volumen máximo y el volumen mínimo en el cilindro pistón. Este área es equivalente a esta, entonces yo rápidamente, para motores que tienen la misma relación de volumen máximo y volumen mínimo, puedo ver que el que tenga mayor presión media efectiva va a tener mayor trabajo neto, operando entre las mismas condiciones de volumen máximo y mínimo. Entonces, es un indicador teórico para saber rápidamente cuál de los ciclos son más eficientes en términos de la producción de trabajo cuando tienen iguales sus relaciones de volumen. A partir de esto, ¿yo qué puedo decir? Y que el producto de la presión media efectiva, que es este parámetro constante que nosotros estamos buscando, por la... Profe, disculpe, Sí. yo veo la misma diapositiva, no sé si me pasa a mí nomás o a todos, Ah, la misma de hace un rato. voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Perdónenme, yo estaba viendo, sí, me dice que está en pausa. A ver, debe ser por el tipo de... Vamos de vuelta entonces con la explicación de la presión media efectiva, que yo estaba muy segura de que ustedes la estaban viendo. ¿Ahora la ven o se sigue la pantalla? Sí, ahí está, ahí vemos el power, digamos. Bien, ahora vamos con el concepto de presión media efectiva. Menos mal que me avisaste. Ahora Ahí, sí. perfecto. Sí, Bien. sí. Fíjense lo que les decía. La presión media efectiva es un valor teórico constante cuyo producto de presión media efectiva por la diferencia de volúmenes que tiene el motor entre el volumen máximo y el volumen mínimo indica la cantidad de trabajo neto que ese motor real está ofreciendo. Entonces, si esta presión media efectiva sería más alta, indicaría que yo tengo un ciclo que entre la misma relación de volúmenes produce mayor cantidad de trabajo, por lo tanto es un ciclo más eficiente, mejor. Entonces, yo puedo decir que la presión media efectiva por la diferencia entre los volúmenes es el trabajo neto del ciclo.
Por lo tanto, ¿cómo voy a obtener la presión media efectiva? Si ustedes tienen el trabajo neto del ciclo y lo dividen por la diferencia de volúmenes entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior, lo que sería volumen 1 menos volumen 2, van a obtener la presión media efectiva. Estos volúmenes, esto puede ser la diferencia de volúmenes totales o la diferencia de volúmenes específicos, porque recién dijimos que esto responde a un sistema cerrado, y en el sistema cerrado la masa permanece constante. Por lo tanto, la relación del volumen a la masa es la misma que la relación del volumen. Entonces yo puedo decir que la presión media efectiva también es el trabajo neto del ciclo por unidad de masa, dividida la relación de los volúmenes específicos. Este es trabajo neto total, dividida la relación entre los volúmenes en metros cúbicos, y esto es trabajo neto pero específico, es decir, trabajo neto por unidad de masa, dividida las relaciones de los volúmenes específicos, es decir, volumen por unidad de masa. Y lo que obtengo es una magnitud de presión, una unidad de presión. Es decir, la presión media efectiva es una presión, que justamente representa ese parámetro teórico que estábamos discutiendo. ¿Cómo es este parámetro teórico para el ciclo este que nosotros estamos analizando? El trabajo neto del ciclo, ya dijimos que de comparar los diagramas presión-volumen con los diagramas temperatura-entropía, nosotros podíamos decir que el área que encierra bajo la curva el ciclo que se describe en un gráfico temperatura-entropía es equivalente al área que encierre bajo la curva el mismo ciclo que estamos trabajando, pero graficado en un diagrama PV. Entonces yo el trabajo neto del ciclo lo puedo calcular como la diferencia entre el calor específico de entrada, es decir, el calor de entrada por unidad de masa, menos el calor de salida por unidad de masa. Ya dijimos también que el calor de entrada lo podía calcular como las diferencias de energía interna específica para el proceso 2-3, que es el proceso isocórico de absorción de calor, y el calor de salida por unidad de masa lo podía calcular como las diferencias de energía interna específica entre el punto en el que sale y en el que termina la sesión del calor y en el punto en el que inicia la sesión de calor, que sería esta transformación. Ya dijimos que como se comporta como un gas ideal, las diferencias de energía interna pueden asemejarse al producto del calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas de la transformación, y es así como lo vamos a resolver. Recuerden que no ponemos la masa en estas diferencias porque estamos trabajando con las energías específicas y lo estamos representando con una U minúscula. Y este es un trabajo neto específico, porque fíjense que es un trabajo neto por unidad de masa. ¿Cómo voy a sacar entonces el trabajo neto específico? Va a ser el calor específico del aire a volumen constante, voy a la tabla 2, obtengo que 0,718 kJ kilogramo Kelvin por la temperatura en el punto 3, que era dato del problema, son los 2000 Kelvin, menos la temperatura 2 que la calculé, y son 689,21 Kelvin, menos, otra vez, el producto del CB, que lo saqué factor común, porque esto se ve con la consideración de aire frío, están tomados a la misma temperatura, es decir, que los puedo sacar como factor común, menos la temperatura en el punto 4, menos por menos más la temperatura en el punto 1. Si lo quieren hacer por separado y después restarlo, es exactamente lo mismo. Resuelvo y obtengo el trabajo neto que por unidad de masa que el motor está entregando. ¿Cuántos son? Son 531,5 kJ por kilogramo. Entonces, con el dato del trabajo neto del ciclo, lo multiplico por la masa
y obtengo que son 0,37 kilojoules. Aplico gas ideal en el punto 1 y despejo de la ecuación de gas ideal la masa en el punto 1, que como va a ser constante porque es un sistema cerrado, es constante para todo el ciclo, y me da que la masa es muy pequeñita, como habría de esperarse, 0,00696 kilogramos. Esa es la masa que yo multiplico por el trabajo neto y obtengo el trabajo total en kilojoules que entrega el ciclo. Ahora puedo hacer las dos cosas. Por cualquiera de los dos métodos puedo obtener la presión media efectiva. O bien, trabajando con el valor del trabajo total en kilojoules dividida la diferencia de volúmenes, que es dato, o bien puedo trabajar con el trabajo neto específico del ciclo dividida la diferencia de volúmenes específicos, que son los que tengo calculados. Hacemos cualquiera de las dos cosas porque tenemos los dos datos y vemos que obtenemos el mismo resultado. Serían que la presión media efectiva son 705,47 kilopascales. Acá tienen una relación entre volumen 1 y volumen 2. Para pasar al volumen 1 grande, lo tienen que relacionar con la relación de compresión. Entonces les va a quedar poniendo estos volúmenes en función de la relación de compresión, esta diferencia les va a quedar dividido como B1 menos B1 sobre R, operan sacando factor común B1, que es dato, porque les dice que es 6 decímetros cúbicos, lo pasan a metro cúbico, y obtienen que B1 menos B2 es equivalente a B1 por 1 menos 1 sobre la relación de compresión. Y como B1 es dato del problema, lo pueden sacar de esa manera. De cualquiera de las dos maneras que lo saquen, está bien. Bueno, vamos a ir ahora, en los últimos minutos, a discutir algo del problema número 3. El problema número 2, que es el problema... Profe, Sí. una consulta, ¿por qué en estos ciclos, o sea, no consideramos el trabajo que nosotros le entregamos para realizar la compresión? Porque lo tomamos después cuando como ya está en funcionamiento, digamos. No, sí lo estás considerando. Eso es lo que te vengo haciendo hincapié. Fíjate. ¿Vos cómo has considerado este trabajo neto? Lo consideras como el calor de entrada menos el calor de salida. Fíjate, sí. en estas dos, el trabajo neto sería el trabajo de expansión menos el trabajo de compresión. Sí. Por eso, sí, cierto, lo hacemos en función de los calores, digamos. De los calores. Si vos lo querés hacer en función de los trabajos, hacelo, pero como acá el punto a punto que vamos obteniendo, en realidad hace referencia a los calores de una manera de cálculo mucho más rápida, sí. Vos es más rápido calcular calores que calcular trabajo. Pero si vos querés calcular el trabajo en 3-4, vas a aplicar al proceso 3-4 la ecuación de primer principio, ¿y qué te va a quedar? Te va a quedar que la variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. ¿No? Sí. Entonces te va a quedar que como es una transformación adiabática, no tenés calor. Claro, y el trabajo lo hacemos con P diferencial B en ese caso. No, en este caso lo vas a hacer como la variación de energía interna entre 3 y 4. Ah, bien. Vos estás aplicando primer principio, en vez de aplicarlo acá, lo estás aplicando acá. Bien, sí, ahí entiendo. Va a ser la energía interna en el punto 4 menos la energía interna en el punto 3. Eso sería en el caso que nos los dieran como dato, porque o buscarlo, lo podemos buscar de tabla también con algunos. No, lo vas a calcular como CB por T3 menos T4. Por eso. Pero puede ser de tabla también, con algunos.
pero vos tendrías que tener la tabla que del no aire. tenemos tabla de acordate. aire también. Claro, Claro, cierto. tendrías que tener la tabla del aire. Vienen tablas de aire, pero no son las que nosotros tenemos disponibles. Correcto, sí, sí. Si no, lo calculás igual que los calores, pero en vez de hacer el balance para las transformaciones 2-3, las haces para las transformaciones 3-4. Bien. Porque es lo que Perfecto. dijimos. Fíjate que el calor neto, que es el área bajo la curva, es lo mismo sacarlo como una diferencia de calores que como una diferencia de trabajo. Pero si estás considerando, es el mismo concepto. ¿Por qué lo Sí, 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 sacamos sí. con los calores? Y porque es más sencillo, pero no es lo mismo. Si vos hubieras hecho el balance acá y acá, Sí, me había costado interpretarlo con el tema de calores, no ver ese trabajo entregado, nada más. O sea, el que exacto. nosotros. Por eso les vengo haciendo hincapié en que estas dos curvas son iguales, representan lo mismo, nada más que una hablan en términos de calor y las otras hablan en términos de trabajo. Si quieren Perfecto. trabajar con los trabajos de expansión y de compresión, es exactamente lo mismo. Lo que pasa que ahora, para calcular esos trabajos, van a aplicar primer principio a estas dos transformaciones adiabáticas. Les va a quedar en función de las diferencias de la energía interna y las van a resolver como se ve por las diferencias de estas temperaturas. ¿Estamos? Pero es exactamente lo mismo. Bien. Ok, gracias. Vamos, como el problema número 2 es el problema desafío, vamos a pasar nosotros al problema número 3. El problema número 3 es un ciclo diésel. De acuerdo a lo que hemos visto en el ciclo Otto, si nosotros evitamos que el combustible se autoinflame, porque ¿de qué depende la eficiencia de un ciclo Otto? ¿De qué parámetro? Que nosotros estuvimos discutiendo al principio. De la relación de compresión. Depende de la relación de compresión. ¿Cuál es la limitante del ciclo Otto en relación al combustible que utiliza? Que no se puede pasar de determinadas relaciones de compresión porque el combustible se autodetona. Y eso hace daño al motor, la detonación previa a llegar al punto del inicio de la combustión. Entonces, para evitar eso, lo mejor sería que el combustible no se autoinflame. Y de esa manera, trabajar con un combustible que no se autoinflame nos permitiría elevar el grado de compresión y aumentar la potencia del motor. Una manera de lograr esto ha sido sencillamente no mezclar como hace el combustible, el ciclo Otto, en donde lo que comprime es una mezcla de aire-combustible, sino que no mezcla una alternativa ha sido no mezclar el combustible con el aire, sino inyectarlo en el momento en que se alcanza la máxima compresión. Y este pensamiento constituye el principio de funcionamiento de los motores de tipo diésel, que lo que hacen es avanzar sobre esa limitación del Otto. Entonces, ¿qué es lo que dice el diésel? Bueno, inicia en el punto muerto inferior del motor, comprime la mezcla de aire, en el punto 2, cuando ya está lista para iniciar la combustión, agrega el combustible, la chispa, inicia la combustión, es una combustión a presión constante, ahora no a volumen constante, es una combustión a presión constante. En ese punto, a esa presión se realiza toda la combustión, elevando, fíjense que ahora el volumen, cuando se realiza la combustión, la presión se mantiene constante, pero el volumen no. Ahora el volumen se modifica. Antes, recuerden que el inicio y el final de la combustión en el ciclo Otto se realizaban a volumen constante. Ahora fíjense que el inicio y el final de la combustión tienen volúmenes diferentes. Lo que tienen es la misma presión, están trabajando a una contrapresión que es constante. Una vez que termina la combustión, inicia el proceso de expansión isentrópica, que es donde el motor entrega trabajo, y después cierra nuevamente, igual que el Otto, con una cesión de calor de los gases de escape
que es de tipo isocórico, es decir, una cesión de calor a volumen constante. Es decir, que lo que se modifica en este motor es nuestra relación de compresión, porque el tipo de combustible con el que trabajamos nos permite trabajar a relaciones de compresión mucho más grandes, porque no es autoinflamable, y también que la combustión se realiza a presión constante, a diferencia del otro que se realiza a volumen constante. Nuevamente, hacemos el análisis para este tipo de motor, analizamos el rendimiento, siempre va a ser el trabajo neto útil sobre el recurso implementado para producir o utilizado para producir ese efecto útil, que va a ser la quema del combustible. Eso lo representamos nosotros en nuestro modelo ideal como el calor que se cede en la etapa de la combustión, el calor que ingresa en el sistema en la etapa en donde nosotros simulamos o representamos que se lleva a cabo la combustión, que es la etapa isobárica 2-3. Ese calor, después entonces, este trabajo neto, de lo que acabamos de discutir recién, decimos que es lo mismo que la relación o la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido. Aplico, como calor absorbido está también en el denominador, puedo simplificar y me queda 1 menos el módulo del calor cedido sobre el calor absorbido. Esa es la manera de determinar el rendimiento, y en mi ciclo el calor cedido es igual que en el ciclo Otto en la fase 4.1 a volumen constante, y el calor absorbido en la etapa 2.3, que también era 2.3 en el ciclo Otto, nada más que esta vez es un calor absorbido a presión constante. Yo hago igual que hicimos antes, reemplazo estos valores para sacar el calor 4.1, como es a volumen constante, será la masa por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas, y este, como es un calor absorbido a presión constante, como estoy calculando calor, esto no va a ser la diferencia de energía interna, esto va a ser la diferencia de entalpía. ¿Por qué va a ser la diferencia de entalpía acá? Por eso uso masa por Cp por delta T. Va a ser la diferencia de entalpía porque acá la energía que está recibiendo el sistema se está utilizando en incrementar la energía interna del sistema, pero también en producir un trabajo P diferencial de B. Y cuando yo agrego los dos efectos, la producción de trabajo y el incremento de la energía interna, aparece qué nueva propiedad, la entalpía. Entonces, este calor absorbido a presión constante lo voy a representar como masa por Cp por delta T. Al igual que antes, estas masas en un sistema cerrado se simplifican, pero ahora Cb y Cp, si bien están sacados a 300 Kelvin, tienen distintas temperaturas. Nuevamente hago el vericueto algebraico que hice para el motor tipo Otto y empiezo a trabajar estas relaciones de temperaturas con sus relaciones a las adiabáticas. Cuando las empiezo a trabajar, me vuelve a aparecer en estas relaciones la relación de compresión y me aparece una nueva relación en la representación de las transferencias térmicas del motor. ¿Qué factor nuevo aparece y que ahora va a ser muy importante también para determinar el rendimiento de mi motor? Aparece la relación entre el volumen 3 y el volumen 2, es decir, la relación de volúmenes entre el final de la combustión y el inicio de la combustión. Y a ese parámetro, que ahora va a ser D3 sobre V2, le vamos a llamar no R, sino RC, relación de combustión o relación de corte. Y es una relación muy importante, ¿por qué? Porque la longitud de cuánto dure esta combustión, de alguna manera, determina la forma en que mi motor va a hacer esa expansión hasta llegar a la condición de escape, y de alguna manera determina el área que representa el trabajo neto que puede ofrecer ese motor. Entonces,
ahora en este nuevo motor aparecen dos variables que determinan su rendimiento, y esas dos variables son, como en el Otto, la relación de compresión, pero ahora también aparece que me importa cuánto es la longitud de esta combustión, es decir, la relación entre el volumen 3 y el volumen 2, que yo ahora le voy a llamar relación de corte. Fíjense una cosa interesante que va a pasar acá entre las expresiones para el rendimiento del ciclo Otto y el rendimiento del ciclo diésel. Si ustedes ignoran esta parte, el rendimiento del diésel es igual al rendimiento del Otto. Es decir, cuando la relación de corte vale 1, ¿cómo se comporta mi motor? Como de combustión interna. Otto, Todos son de combustión interna, se comporta como un Pero- Otto. como Otto. Exacto, fíjense que estaría acá. Si esta volumen 3 es igual al volumen 2, estoy acá, y estaría comportándome, tanto en la matemática, porque esto se hace 0, estaría haciendo el rendimiento igual de este ciclo diésel con una relación de corte igual a 1, sería igual al rendimiento de un motor Otto. Ahora vamos a analizar otra cosa. Fíjense cómo opera la relación de corte. Acá, en el numerador, tenemos la relación de corte a la K, es decir, esta es una función potencial. Y acá la tenemos lineal, relación de corte menos 1 por K. Esta relación que tiene a la relación de corte en los dos términos, numerador y denominador, la del numerador crece porque es potencial más rápido que la del denominador. Es decir, que este factor siempre va a dar más grande que 1. Es decir, que a este factor que le descuenta el rendimiento térmico, siempre va a ser más chico, a igual relación de compresión, en un diésel que en un Otto. ¿Qué podemos decir de eso? Que si nosotros tenemos un motor diésel y un motor Otto con igual relación de compresión, ¿cuál es el que va a tener la eficiencia más grande? ¿El Otto o el diésel? Si la relación de compresión es igual. El diésel. Fíjate que el Otto, porque fíjate, este es el rendimiento térmico de un diésel. Y esta sola parte es el rendimiento térmico de un Otto. Te dije que este término siempre va más grande que 1. Es decir, que este término, que es el del Otto, multiplicado por este término, que es el del diésel, siempre va a ser más grande. Porque como este término es mayor que 1, este término va a ser más grande que este término solo. Va a ser multiplicado por algo más. Quiere decir que esto se hace más grande, le resta 1, hace la eficiencia más chiquita. Es decir, a igual relación de compresión, el motor Otto siempre tiene mejor rendimiento que el motor diésel. Pero eso, ¿para qué entonces hicimos el motor diésel? Y no me importa, porque el motor diésel no trabaja a las mismas relaciones de compresión que un Otto. Trabaja relaciones del doble o del 2,5. Puede trabajar entre relaciones desde 12 hasta 20 tranquilamente, mientras que los motores Otto, la relación de compresión intermedia está entre 8 y 10. Pero, por la naturaleza de funcionamiento de los motores, a igual relación de compresión, el Otto es un motor más eficiente. Y eso me lo dice la relación entre las variables que determinan la eficiencia del motor. Lo vamos a ver acá. Fíjense esto que les decía de la importancia de la relación de corte, eso de decir cuánto dura, cuánto se extiende el proceso en volumen, cuánto se extiende el proceso de combustión ahora en mi ciclo diésel. Fíjense que es muy importante el momento en el que yo inyecto el combustible, porque el volumen sobre el pistón en el momento en que termina la combustión, que sería este, puede expresarse en función del ángulo al que gira el cigüeñal, es decir, de este ángulo que estaría determinado por, ¿qué?
el combustible en B2, hasta ese momento lo que se denomina ángulo de avance de la inyección y cuyo ajuste influye grandemente en el trabajo del motor diésel. Que es por eso muy importante esta relación que aparece ahora determinando el rendimiento de mi motor diésel. Fíjense, esto es lo que les explicaba. A igual relación de compresión, el rendimiento del Otto es mayor que el rendimiento del diésel, porque fíjense lo que pasaría en este diagrama presión-volumen. Si yo trabajo considerando que las temperaturas máximas de los ciclos son iguales, entonces, si la temperatura 3 que alcanzo es la misma para un ciclo Otto que para un ciclo diésel, a esa condición, el trabajo en la curva que implica el desarrollo de un ciclo diésel es más grande que el que ofrece un ciclo Otto, porque si la temperatura 3 la dejo fijada, de 3 a 2 en un Otto tengo que hacer una combustión isocórica, entonces esto representa el trabajo que entrega el Otto, mientras que toda esta curva con la misma temperatura máxima del ciclo representa el trabajo que podría ofrecer el ciclo diésel. Pero eso no pasa si lo que yo fijo es la relación de compresión en lugar de la temperatura. Porque si yo fijo la relación de compresión, acá termina la compresión de mi ciclo diésel, después viene la combustión y la expansión, es decir, esta sería la curva, pero si el Otto tiene la misma relación de compresión, de 2 a 3 a volumen constante se haría la combustión y de ahí comenzaría la expansión, es decir, que en ese caso, a igual relación de compresión, como se lo expliqué matemáticamente, también lo pueden ver gráficamente, el área dentro de la curva que yo conseguiría con un Otto que tiene la misma relación de compresión que un diésel, sería más grande. Eso que representamos gráficamente es lo mismo que aplicamos acá matemáticamente, porque este término siempre va a ser mayor que 1 y va a afectar a este término haciéndolo crecer, con lo cual el rendimiento va a disminuir. Es decir, a igual relación de compresión, el rendimiento del Otto es mayor que el del diésel. Y a igual presión y temperatura máxima, el rendimiento del Otto es menor que el del diésel. Esas son cosas muy interesantes que ustedes tienen que tener en la cabeza. Fíjense, acá hay algunas de las curvas que me dan idea de la relación de compresión, el rendimiento térmico, las áreas en las que se mueven los motores diésel son entre 2 y 24 de relación de compresión, y fíjense cómo a medida que aumenta la relación de corte, la eficiencia del motor va disminuyendo. Por lo tanto, siempre hay que moverse en estas líneas entre 2 y 3, porque si no, la eficiencia del motor, a pesar de que aumenta la relación de compresión, disminuye. Fíjense que esto también se ve en estas gráficas. Estas son relaciones de compresión, estas son las relaciones de corte en el eje de abscisas, estos son los rendimientos térmicos de los motores diésel, y estas son distintas relaciones de compresión, no de combustión, desde 21 hasta 12. Fíjense para 21 cómo, que tendría la máxima eficiencia, como a medida que aumenta las relaciones de corte o de combustión, la eficiencia de ese motor va disminuyendo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que debe estar dentro de ciertos límites para que no se caiga la eficiencia del motor que estoy incrementando con la posibilidad de incrementar la relación de corte. Bueno, vamos a llegar hasta acá y vamos a empezar con el desarrollo del problema 3 en la próxima clase. Gracias, chicos, y nos vemos el viernes. Hasta luego, buenas noches. Chao, profe, hasta luego. Vayan estudiando mucho para el parcial. Profe. Sí, sí.